Ok. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta actividad de la Academia Nacional de Medicina. Desde el año 2021 y ¿cómo se llama? Por sugerencia de la doctora Edith Fangesich, la Academia ha venido organizando en forma consecutiva, una vez al año, esta actividad que se ha denominado Orgullo Médico Nacional en el extranjero, en la cual nosotros invitamos a participar a tres distinguidos médicos costarricenses que hacen su carrera fuera del país, en donde no solamente realizan actividades clínicas, sino también hacen actividades docentes y académicas. Y nos gusta invitarlos pues para que los médicos jóvenes costarricenses, primero para que nos compartan su experiencia y para que los médicos jóvenes costarricenses les sirva de estímulo para seguir adelante en su carrera. Antes de cederle la palabra a la doctora Edith Fangesich, que es la coordinadora de esta actividad, quiero recordarle a todos los participantes que por favor mantengan su teléfono apagado, el micrófono de Zoom apagado para evitar interferencias, y por favor pónganle nombre en el Zoom, los que están en Zoom, para poderlos identificar, ¿no? A veces sale iPhone nada más o cosas así. Y a las personas, a los colegas que solicitaron acreditación, les pedimos que aparte de las recomendaciones anteriores, mantengan siempre abierta la cámara para poder identificarlos y poder garantizar que están presentes. Este es un requisito que nos ha pedido el Colegio de Médicos y Cirujanos para poderles otorgar el punto de acreditación correspondiente. Sin más preámbulo, quiero pasarle el churuco, por así decirlo, a la doctora Edith Fangesich, quien es la organizadora de esta actividad. Adelante, doctora Fangesich. Buenas noches. La Academia de Medicina se siente muy, pero muy motivada y muy orgullosa debido a que por 5 años consecutivos médicos costarricenses destacados en el extranjero aportan ciencia al terruño que los vio nacer. Y eso para todos los académicos de Costa Rica y de nuestro país es un gran orgullo y placer. Oigamos sus presentaciones. Vamos a escuchar la presentación. En primer lugar, la presentación de la doctora María Fernanda Bien Esquivel, quien nos acompaña desde Toronto, y el doctor Manuel Gadea nos va a hacer la correspondiente, la debida presentación de la doctora. Adelante, Manuel. Cuando uno habla de emigrar o habla de inmigrar, son dos cosas diferentes. Si uno se pone a ver el diccionario de la Real Academia, uno como ser humano uno es un emigrante desde el momento en que nace. Sale uno del vientre materno, abandona uno ese sitio privilegiado. Inmigrar, según el diccionario de la lengua, es el lugar donde uno se mueve después de haber emigrado. Uno se mueve hacia un lugar y en ese lugar trata uno de establecer la residencia. Cuando uno emigra, uno no se imagina las vicisitudes que va a pasar, uno no se imagina los sacrificios que va a haber necesidad de ir superando día con día. Cuando uno ya es inmigrante, uno tiene que competir no nada más con las otras personas que son nacionales de aquel lugar. Uno tiene que competir con uno mismo por ser cada día mejor
y para poder proporcionar, en el caso de los médicos, proporcionar el mejor de los manejos posibles a nuestros enfermos. Cuando leí yo los currículum de los invitados del día de hoy, me place mucho ver que los hobbies son diferentes. Por ejemplo, o sea, me sorprendió que María Fernanda le fascina bailar. Es la latina clásica que le encanta bailar. Esa es María Fernanda. Después Luis Diego, o sea, es amante del fútbol inglés. Yo espero que no le vaya al Manchester United porque le ha ido re mal al Manchester United. Entonces yo espero que Luis Diego sea fanático de Liverpool. En cuanto a Rafael, Rafael es un violinista que en el ámbito médico, en el ámbito artístico, debe de ser un violinista famoso porque ha participado con la Orquesta Sinfónica, tanto en la Orquesta Sinfónica Mundial Médica como en la Orquesta Sinfónica de, ¿cómo se llama? La Mayo Clinic. Pero además ha sido invitado a otras orquestas sinfónicas como en una orquesta sinfónica en España. Viendo estos hobbies y volviendo un poquito al doctor Jiménez, a Rafael Jiménez, yo recuerdo que uno de mis maestros me decía a mí, para ser un buen cirujano, usted tiene que tocar algo, guitarra o el piano, lo que sea. Y le digo, bueno, Diosito no me dotó a mí de alguna virtud en música, pero sí me dotó de poder patear la bola con la derecha y con la izquierda igual. Y me dice, sí, pero es que no es lo mismo, usted no va a operar con las patas, va a operar con las manos. Siendo breve, vamos a ver, vamos a oír, vamos a deleitarnos por la primera conferencia el día de hoy, que es a cargo de María Fernanda Dien Esquivel. La doctora Dien Esquivel es médico asistente de radiología intervencionista pediátrica del Toronto Sick Child y también pertenece a toda esa red que compone la Universidad de Toronto. Entonces vamos a oírla atentamente y les agradezco muchísimo a los tres que nos estén acompañando hoy, que estén engalanando una vez más nuestra anual, digámoslo así, nuestra anual, ¿cómo se llama? Noche de gala. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es un privilegio y un honor para mí. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Espero que todos puedan ver bien y me puedan escuchar bien. De nuevo muy agradecida por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito sobre el rol de la radiología intervencionista en el manejo de la enfermedad hepática pediátrica y particularmente cómo trabajamos nosotros aquí en el Hospital de Sick Children en Toronto. Ok. Como un poquito de trasfondo, vamos a recordar que la enfermedad hepática pediátrica, principalmente la que ocasiona enfermedad hepática crónica y cirrosis finalmente, las causas son distintas, ¿verdad? En neonatos infantes, siendo una de las mayores causas la atresia biliar y condiciones genéticas metabólicas. En niños mayores y adolescentes vamos a tener diferentes enfermedades que pueden conllevar la enfermedad hepática crónica, incluyendo la enfermedad hepática autoinmune, entre otras que no son tan comunes. Y lamentablemente con los años ha ido incrementando la incidencia global de cirrosis y por causas como la hepatitis C, la enfermedad esteatótica hepática y el uso de alcohol.
Nosotros como radiólogos intervencionistas tenemos un rol en cuanto al diagnóstico y también al manejo multidisciplinario de muchas de estas enfermedades hepáticas. En cuanto al diagnóstico, una de las mayores o de los mayores procedimientos que realizamos son las biopsias para el diagnóstico, tanto en el hígado nativo como en pacientes post-trasplante y en pacientes con tumores hepáticos. La mayoría de estas biopsias van a ser a nivel percutáneo, pero en pacientes que tienen una coagulopatía severa no corregible o pacientes que tengan una ascitis significativa, podemos realizar los procedimientos vía transyugular. En nuestro hospital se realizan más de 100 biopsias anuales. Y en cuanto al diagnóstico, también podemos realizar el diagnóstico, por ejemplo, de atresia biliar o descartar, más bien muchas veces es importante el descarte de la atresia biliar por medio de la colangiografía percutánea transhepática transcolecística. Y en muchos casos realizamos venografías también para el diagnóstico y manejo de distintas enfermedades hepáticas. Yo soy radióloga, entonces me gusta mostrar imágenes de radiología. En este caso, este es un paciente de 7 semanas con historia de colestasis en el cual se quería descartar atresia biliar. Esta es una colangiografía percutánea transhepática en donde usualmente lo que se hace es hacer una punción en la vesícula biliar y se distiende la vesícula biliar con solución salina, especialmente en los casos en donde la vesícula biliar es bastante pequeña o atrética. Y una vez que se obtiene acceso en la vesícula biliar, lo que hacemos es proceder a la fluoroscopía en tiempo real al realizar una inyección del medio de contraste en donde se puede mostrar el detalle anatómico de las estructuras biliares, tanto de los conductos intrahepáticos y el conducto biliar común. Y se puede observar el medio de contraste hacia el intestino delgado. En este caso, es un caso en donde se excluyó la atresia biliar y en este caso se evita una intervención, o sea, una intervención quirúrgica innecesaria en un paciente con sospecha de atresia biliar. Estos procedimientos usualmente se hacen en conjunto con la biopsia hepática también, y en este caso la biopsia hepática demostró una hepatitis neonatal. Usualmente se hacen bajo la misma anestesia general. También podemos tener un rol en el manejo de muchas enfermedades hepáticas, incluyendo ablación o embolización de tumores, realización de colangioplastías, en algunos casos, rara vez, inserción de stents, angioplastía con balón, embolización de sangrado agudo en pacientes post-trauma o embolización de fístulas arteriovenosas en pacientes donde se les ha realizado una biopsia y como parte de complicación de esto. También podemos realizar drenajes biliares, drenajes de abscesos hepáticos o inclusive tratamiento de quistes hepáticos, por ejemplo, en hidatidosis, que es rara también. Este es otro caso de un paciente de 9 meses, masculino, que se le había realizado una biopsia percutánea. En ese momento no se identificó ninguna complicación inmediata y se le realizó se demostró por medio de ultrasonido que tenía una fístula arterioportal. En la primera imagen podemos ver en el Doppler cómo se observa la comunicación entre el sistema arterial y el sistema portal, y se observa esa dilatación sacular en donde se demuestra la fístula entre el sistema arterial y portal. A este paciente se le realizó una arteriografía y usualmente el acceso se obtiene vía la arteria femoral común, en donde se realiza una canalización selectiva de la arteria hepática y se realiza una inyección del medio de contraste, demostrando así la fístula arterioportal. Como pueden ver, no solo inmediatamente cuando se inyecta contraste, en lugar de verse el sistema arterial, se puede observar inmediatamente el shunt o la comunicación con el sistema portal intrahepático. En estos pacientes lo que realizamos es, se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer embolización tanto con coils o como con embólicos líquidos. En este caso se utilizó cianocrialato
que es un embólico líquido, y se puede realizar la embolización de la fístula. A veces puede haber un poquito de escape hacia el sistema portal, pero cuando realizamos la arteriografía post-embolización se nota la mejora de la comunicación con el sistema portal, evidenciando que ya no existe una comunicación fistulosa entre el sistema arterial, y se puede ver la anatomía normal del sistema arterial sin ese shunt hacia el sistema portal. Y en el ultrasonido post-embolización también se demuestra cómo se ha resolucionado esa fístula arterioportal que ya no se demuestra. Otra de las cosas en las cuales los radiólogos intervencionistas podemos tener participación, ¿verdad? Y en el manejo multidisciplinario de la hipertensión portal. Una de las causas más frecuentes de hipertensión portal en los niños es la trombosis de la vena umbilical, particularmente en el periodo neonatal por accesos vasculares. Y se ha demostrado que el Mesorex Bypass es el tratamiento gold estándar para la hipertensión portal en niños. Entonces, en nuestro hospital, usualmente los cirujanos requieren y les gusta tener un mapa preoperatorio para saber si el receso de Rex, que es en este diagrama, como pueden ver, es la porción umbilical de la vena porta, en donde si nosotros demostramos que este receso está patente, el éxito de la cirugía va a ser mayor, y el outcome clínico de estos pacientes también, en donde se puede crear este Rex shunt que usualmente comunica el segmento umbilical de la vena porta con la vena mesentérica superior. Entonces, lo que realizamos usualmente preoperatorio, lo que hacemos es una portografía hepática venosa que se llama encuña o enclavada, y se hace parte como la evaluación preoperatoria para estos niños antes de la cirugía, para saber si estos son candidatos. Y también jugamos un rol en el mantenimiento y el tratamiento de las complicaciones post-cirugía, como por ejemplo la estenosis de estos shunts. Entonces, nosotros podemos mantener la patencia de estos shunts para que evitar una reintervención quirúrgica o inclusive trasplante hepático. Este es un caso de taco medio contraste para demostrar como los hallazgos típicos de la hipertensión portal en este niño. Como pueden ver, existen múltiples colaterales y la ausencia de un sistema intrahepático normal. En estos casos, el procedimiento lo que se hace es vía transyugular, y como pueden ver en esta imagen acá, se inserta el catéter y se hace una inyección del medio contraste dentro de las venas hepáticas. Usualmente se hacen diferentes proyecciones, y en este caso, por eso es que se llama, para poder determinar o poder visualizar el sistema portal, el catéter tiene que estar enclavado. Entonces, en este caso, lo que se ve es que el catéter está libre y se puede visualizar la anatomía normal de las venas hepáticas. Cuando hacemos la venografía hepática en cuña, lo que se puede mostrar es una tinción del parénquima hepático, y conforme uno hace presión con la inyección del medio contraste, se puede visualizar el detalle anatómico de las estructuras intrahepáticas portales. Entonces, en este caso podemos ver cómo existe opacificación del sistema portal, tanto en el hígado derecho y el hígado izquierdo, y además de eso podemos ver cómo existe un segmento umbilical de la vena porta que está patente, y en este caso utilizamos muchas veces también como parte de investigación, clasificamos estos pacientes de acuerdo a una clasificación que se llama la clasificación de Bertocchini, y por ejemplo el tipo A es cuando existe patencia del sistema intraportal tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y con patencia del receso de Rex, que es lo que se va a utilizar para realizar el Mesorex Bypass. Usualmente este procedimiento se realiza en diferentes proyecciones y en las diferentes venas hepáticas para poder determinar y hacer un mapa completo de la anatomía del sistema portal preoperatorio. En nuestro hospital, bueno, SickKids es el centro de trasplante hepático más grande de Canadá, y es un centro bastante grande de trasplante hepático. Anualmente se realizan aproximadamente 25-40 trasplantes de hígado por año, y se hacen en pacientes bastante de temprana edad. Y debido al manejo
multidisciplinario, el índice de supervivencia anual es de un 97% y a 10 años de un 91%. Entonces, nosotros como radiólogos intervencionistas jugamos un papel fundamental en el manejo multidisciplinario de estos pacientes. De nuevo, una de las indicaciones más frecuentes en niños es la atresia biliar. Es una de las mayores causas de trasplante hepático. Otras enfermedades no tan comunes como la enfermedad metabólica, algunos tipos de tumores y el fallo hepático fulminante también son causas de trasplante hepático. Algunas de las complicaciones más frecuentes que pueden suceder en el trasplante hepático se van a clasificar de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Después del trasplante. En los primeros días puede suceder que se necesite una reintervención quirúrgica, que haya una estenosis de la arteria hepática o trombosis de la vena porta, que es usualmente donde nosotros jugamos un papel importante. Después, dentro de los primeros 90 días, existen muchas de las complicaciones que manejamos, son las del tracto biliar, las estenosis del tracto biliar. Y durante el primer año también se vigilan estos pacientes a través de protocolo de biopsias, usualmente para determinar los cambios histológicos agudos antes de que estos se manifiesten clínicamente, para poder detectar el rechazo celular agudo tempranamente. Y algunas de las intervenciones post-trasplante que nosotros podemos realizar es, por ejemplo, la angioplastia con balón para trombosis estenosis de la vena porta, angioplastia con balón para la arteria hepática, pero es raro porque muchos de estos pacientes usualmente responden bastante bien al tratamiento conservador y en algunos casos necesitan reintervención quirúrgica, entonces rara vez los vemos, pero sí puede ocurrir. Y una parte importante de nuestro trabajo es el manejo de las estenosis biliares con colangioplastia y drenaje biliar. Algunas complicaciones menos comunes como pseudoneurismo de la arteria hepática, la fístula arterioportal, que se puede tratar, como vimos en el caso anterior, con embolización con coiles y con embólicos líquidos. Y también estenosis de la vena hepática y de la vena cava también se pueden manejar con angioplastia. Este es un caso de un paciente post-trasplante con estenosis de la vena porta, en donde podemos ver en este TAC un medio de contraste a nivel de los clips quirúrgicos, usualmente a nivel de la anastomosis, se observa una reducción del calibre significativa a nivel de la vena porta. En este video podemos ver cómo se obtiene a través de una venografía que se hace por medio percutáneo, se hace el acceso percutáneo guiado por ultrasonido y posteriormente se inserta un catéter hacia la vena esplénica, demostrando esta estenosis a nivel de la vena porta y con múltiples colaterales. Luego se procede a realizar la dilatación con balón. Usualmente son dilataciones que varían entre 30 segundos y se hace con diferentes tamaños de balón para obtener la mayor patencia de la vena porta. Y después de la dilatación se puede observar cómo la venografía demuestra una mejoría significativa en el calibre de la vena porta, así como también un restablecimiento del flujo intraportal hepático. También se puede mostrar con el ultrasonido Doppler, ¿verdad? Que se mejora significativamente la patencia y el flujo dentro de la vena porta después de la dilatación. Y este también es otro caso de un paciente de 4 años, femenina, post-trasplante, en donde se le realizó un ultrasonido Doppler y se demuestra donde existe una reducción significativa del calibre con aliasing, que llamamos nosotros, donde existe disminución del calibre de la vena hepática en el nivel de la anastomosis con la vena cava. Y esto se puede demostrar también con venografía a través de un catéter que se inserta vía transyugular, en donde se puede mostrar de nuevo la estenosis a ese nivel.
Una vez que se identifica, se procede a realizar también angioplastía con balón. Y se puede mostrar con la venografía posterior a la dilatación cómo se puede ver la mejoría en el aumento del calibre de la anastomosis. Y finalmente un caso de paciente también post-trasplantado, en donde se hace una colangiografía y colangioplastía, en donde lo que se hace es obtener un acceso percutáneo. Igualmente, guiado por ultrasonido, se obtiene acceso en uno de los conductos biliares, usualmente a través del segmento 2 o 3. Se realiza una inyección del medio de contraste con fluoroscopía en tiempo real y se observa dilatación de los ductos biliares, así como se puede identificar estenosis tanto intrahepáticas como extrahepáticas y a nivel de la anastomosis bilioentérica. En este caso podemos ver cómo existe una disminución del calibre y prácticamente no hay paso del medio de contraste a través de la anastomosis bilioentérica. Igualmente, procedemos a realizar angioplastía con balón y se puede demostrar cómo existe una mejoría en el calibre de la anastomosis y paso finalmente del medio de contraste hacia el intestino delgado. En estos pacientes usualmente procedemos a dejar un drenaje de la vía biliar, tanto usualmente se trata de dejar el drenaje a nivel del intestino delgado, pero a veces si no es posible sobrepasar la estenosis, se puede dejar un catéter a nivel externo. Y usualmente se procede a realizar varias dilataciones hasta subsecuentes en varios meses hasta que se obtiene el calibre necesario para que el paciente mejore clínicamente. En conclusión, bueno, la enfermedad hepática continúa afectando la vida de muchos niños y desafortunadamente con un incremento en la incidencia. El radiólogo intervencionista tiene un rol importante tanto en el diagnóstico, el tratamiento y pronóstico de muchas de estas enfermedades pediátricas. Y indispensable es el abordaje multidisciplinario, que es la clave para el éxito del manejo de muchas de estas enfermedades, especialmente aquellas que son complejas. En nuestro hospital usualmente se trabaja en colaboración, ¿verdad?, con el gastroenterólogo, hepatólogo, el cirujano patólogo, el cirujano general y también trabajamos también con los hematólogos para manejo de las anticoagulaciones durante los procedimientos y postprocedimiento también. Los radiólogos diagnósticos y nosotros los radiólogos intervencionistas. Entonces, todo el equipo es bastante importante para el manejo de todas esas enfermedades. Y para finalizar la charla, quisiera compartir unas frases que en lo personal me han motivado a seguir este camino de la investigación. Una de las cosas más importantes que yo siento que muchas veces, especialmente nosotros los jóvenes, como que tratamos de, o tal vez luchamos con eso, es como que no sentimos que no tenemos experiencia, que no tenemos el conocimiento necesario, o a veces, muchas veces, la verdad, estamos ocupados y tratando de aprender muchas cosas, pero yo siento que a veces solo falta dar ese paso, ese primer paso para empezar algún proyecto. Entonces yo los invito para que den ese primer paso. Y una de las cosas también que han sido importantes para mí es que yo tenía un privilegio muy grande de tener excelentes mentores a través de mi carrera. Y siento que eso es un recurso que hay que tener muy presente y que afortunadamente estas actividades hacen que uno pueda, ¿verdad?, conectar con la gente, ¿verdad?, tanto en el extranjero como en Costa Rica, y aprovechar esos recursos para poder iniciar el camino de la investigación y poder continuar con el camino de la investigación en Costa Rica. Así que agárrense de esos mentores y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente charla. Cuando uno
realiza el último examen en la escuela de medicina, uno dice, ya la libré, ya no más exámenes. Y uno como médico se da cuenta que cada paciente es un examen, todos los días hay exámenes más fáciles que otros y hay exámenes como el, como la charla siguiente, que es de hemorragia obstétrica, que es un examen exhaustivo, es un examen que va de por medio la vida de, por ejemplo, una mujercita, y en las manos de gentes preparadísimas como Luis Diego, es donde la hemorragia obstétrica tiene un desenlace favorable en la mayoría de las veces. O sea, el doctor Luis Diego Pacheco es un médico especialista en medicina materno-fetal, es un médico que trabaja en la Universidad de Texas en la rama de Galveston, y él se ha dedicado a los cuidados intensivos quirúrgicos, tanto obstétricos y de ginecología. Él trabaja arduamente tanto en los departamentos de obstetricia, ginecología y anestesiología. Vamos a oír entonces al doctor Luis Diego Pacheco. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Un súper orgullo. Muchas gracias por la invitación. Ahí más o menos viendo en el chat hay un montón de gente que estoy seguro que no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ustedes y fueron profesores míos y pues como decía María Fernanda, un montón de gente que ha sido mentor para uno. Eh, yo he tenido el orgullo de que la persona que más me ha enseñado en medicina y que me ha demostrado de qué se trata la medicina es para mí el mejor doctor del mundo, que es mi papá, que ahí está oyendo, así es que mil gracias. Y para el doctor Gadea voy con el Arsenal, así es que este año yo creo que vamos a ganar en el fútbol inglés. Bueno, hablar de hemorragia obstétrica, yo entiendo que la mayoría de la gente aquí no es ni intensivista ni tampoco es obstetra, que es lo que yo hago. Entonces, voy a tratar, la idea es, escogí más o menos como 4 temas por ahí que tienen un poco de todo. Tienen un poco de cirugía, tienen un poco de hematología, de trasplante, etcétera. Y en realidad el mensaje de la charla es no tanto el contenido médico, sino algunas de las limitaciones que uno ve con la investigación y con el research en medicina en general y un poquito orientado también hacia el embarazo. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces lo primero que vamos a hablar es un poquito de transfusiones. La primera transfusión que se hizo, por lo documentada en la historia, es en 1818 y es una transfusión justamente una paciente obstétrica. Fue el esposo el que le dio la sangre a la señora y esto fue usando sangre total. Y de ahí en adelante se empezó a usar sangre total por muchísimo tiempo, pero por razones económicas y razones logísticas. Yo sé que uno de los invitados es un patólogo, no sé si hace patología de transfusión, pero después de muchos años se empezó a abandonar el uso de sangre total y se empezó a usar sangre lo que se llama la terapia constitucional. Entonces, la gente dona sangre y a partir de la sangre se saca plasma y se saca glóbulos rojos empacados y crioprecipitado y plaquetas. Esto con la idea de tratar de tener un armamentario más abundante y tratar de utilizar poder transfundir a múltiples pacientes por unidad. Y esto se adoptó mundialmente. Estoy seguro que en el Hospital de Toronto y en la Clínica Mayo y en la Universidad de Texas, la gran mayoría de la gente usa protocolos de transfusión masiva usando componentes sanguíneos para tratar de simular lo que es la sangre total. Y en realidad, y obstetricia no es la excepción. En obstetricia ahora vamos a hablar un poco también lo usamos. El pedazo de literatura más significativo de eso es este artículo que está aquí, que fue publicado hace una década en JAMA. Y fue un estudio en donde en pacientes con trauma que venían sangrando se randomizaron a recibir una relación de 1-1-1, o sea, por cada una unidad de glóbulos rojos se da una unidad de plasma y una de plaquetas, contra
2-1-1, dos glóbulos rojos, un plasma y una plaqueta. Tratando de demostrar que entre más simule uno sangre total, que es lo que usábamos desde el principio, la gente le iba a ir mejor. Y en realidad el estudio es un estudio negativo, en realidad no hubo diferencia en el outcome primario, que era mortalidad en 24 horas y mortalidad a los 30 días, pero en outcomes secundarios, la gente que recibió un ratio de 1-1-1 tuvo menos mortalidad por exsanguinación y alcanzó la hemostasis intraoperatoria más rápido. Y esto fue la base para que todo el mundo empezara a utilizar la terapia de componentes. Y todo el mundo, incluso nosotros también. Esto es parte de lo que voy a hablar, pues uno es culpable. Esto es hace también más o menos 10 años, 9 años que nosotros empezamos a publicar con el uso de transfusiones de terapia, protocolos de transfusión masiva en obstetricia. Y este es un ejemplo de ellos en donde se da, se puede ver, digamos, la relación 1-1, 6 unidades de glóbulos rojos, 6 de plasma y 6 de plaquetas de entrada. Y empezamos en obstetricia a agregar crioprecipitado de una forma temprana por el hecho de que el fibrinógeno juega un papel relativamente importante en algún subgrupo de pacientes con hemorragia obstétrica, más o menos un 5%. Y el problema de esto es que los grandes hospitales tienen glóbulos rojos disponibles, tienen plaquetas disponibles, tienen plasma disponible. El plasma normalmente está congelado, pero los hospitales grandes tienen el hospital mío tiene 10 unidades de plasma descongelados todos los días para poderlos utilizar en ciertos pacientes si se ocupa rápidamente. Pero el crioprecipitado está congelado y dura más o menos 15 a 20 minutos en descongelarse. Y entonces, cuando se administra glóbulos rojos, plasma y plaquetas y el crioprecipitado va a durar 20 minutos en llegar, esta combinación de estos tres productos tiene un problema relativamente serio y es el hecho de que la máxima concentración de fibrinógeno que uno puede alcanzar si uno combina plasma con plaquetas y con glóbulos rojos es 168 miligramos por decilitro. No va a tener nunca más que 168. 168, una persona que tiene trauma y no está embarazada no es tan mal, aunque usualmente uno quiere tenerlo arriba de 200, pero en el embarazo sí está muy mal, porque el fibrinógeno al momento después de que nace un bebé, el fibrinógeno es como de 400 a 500 miligramos por decilitro. Y entonces, esto es una de las limitaciones más importantes de esta terapia en hemorragia obstétrica, porque si el crioprecipitado va a tomar tiempo en llegar y yo empiezo a dar nada más plasma y glóbulos rojos y plaquetas, si esta persona tenía un fibrinógeno de 300, lo único que voy a hacer es diluir más el fibrinógeno y empeorar la coagulopatía de la paciente. ¿Ok? Entonces, eso es una de las limitaciones importantes de esta terapia en hemorragia obstétrica. Y en trauma también existen limitaciones, sobre todo logísticas, por el hecho de que el crioprecipitado y el plasma después de las primeras unidades hay que descongelarlo. Esto son los resultados de un estudio que tenemos mandado a un journal, todavía no ha sido aprobado, pero esto es un ejemplo en un análisis secundario de un estudio randomizado grande de 700 pacientes con hemorragia obstétrica. De esas 700, más o menos, ya con un diagnóstico de hemorragia obstétrica después de una cesárea, más o menos una de cada 5 recibe glóbulos rojos empacados, pero solo 5% plasma, solo 2% crioprecipitados, solo 2% plaquetas. eh, Ninguna recibió concentrados de factores de coagulación como por ejemplo Casentra o como por ejemplo concentrados de fibrinógeno o factor 7 recombinante. Lo que, lo que refleja este estudio es que la gran mayoría, cerca del 95% de las hemorragias obstétricas se manejan sin necesidad de terapia transfusional intensiva. Usualmente nada más es glóbulos rojos empacados, porque la hemorragia obstétrica es atonía que se corrige con uterotónicos o es quirúrgica, quitar el útero, ligar a arterias, etcétera. La coagulopatía no juega un papel tan importante como por ejemplo en trauma sí lo hace, que afecta como un tercio de la gente que entra por trauma sangrando. Y entonces, por estas limitaciones en la terapia constitucional, como pasa muchas veces en medicina, uno vuelve a hacer exactamente lo que hacía antes. Como las películas de Hollywood, ¿verdad? Ya no están haciendo todas las que hacían en 1980, otra vez vamos a hacerlas. Es lo mismo aquí. Ahora hay una tendencia a volver a usar sangre total. Y esto viene predominantemente de los conflictos militares, en donde los soldados son lo que se dicen bancos de sangre ambulantes.
Los soldados cuando se enlistan generalmente le tienen su type and cross y su type and screen, se sabe si tienen su tipo de sangre, si tienen anticuerpos o no. Y si en el combate algún compañero soldado necesita sangre, ellos dan sangre caliente, sangre recién sacada, y esa sangre total se le da a la persona que la necesita. Obviamente que la logística de eso en el trauma civil es bastante difícil, pero en el trauma civil y en obstetricia también, ya la gente está volviendo poco a poco, es temprano todavía porque no hay suficientes datos, pero está proponiendo usar sangre total. Y usar sangre total comparado a lo que es la terapia constitucional es desde un punto de vista de costo-beneficio. A veces la gente no entiende, bueno, dice que si uno da una unidad de sangre total a una persona, solamente esa persona se beneficia, a diferencia de un montón de personas con diferentes productos. Pero en realidad la manera de verlo es, la sangre total es más hemostática y es más eficiente que la terapia constitucional, y a fin de cuentas se van a ahorrar productos sanguíneos porque la gente va a ocupar menos. Hoy por hoy la sangre total que se está utilizando se llama LTOW, esto es sangre total O positiva. Entonces es O positiva y eso se le da a todo el mundo, independientemente del grupo sanguíneo que tenga. Y no produce reacciones hemolíticas porque LT quiere decir low titer. Entonces son títulos bajos de anti-A y anti-B, principalmente la inmunoglobulina M, que es la que produce las reacciones hemolíticas. Entonces es sangre O positiva con niveles bajos de anti-A y anti-B, se le da a todo el mundo y no produce hemólisis. Tiene la ventaja de que no está congelada, y eso es una gran ventaja desde el punto de vista logístico. Entonces, esto es un slide que nada más muestra algunas de las ventajas teóricas de la sangre total sobre la terapia constitucional. Por ejemplo, el hematocrito va a ser del 40-50% contra un 25% cuando se hace la combinación de glóbulos rojos con plasma y con plaquetas. Las plaquetas van a ser un conteo normal de 150 a 450 mil comparado a 70, 80 mil de la terapia constitucional. La actividad de los factores de coagulación es muchísimo mayor con la sangre total, es 100% contra un 60%. La concentración de fibrinógeno mucho más alta, 1000 contra 750 miligramos por decilitro. No necesita descongelarse, la sangre está ahí a 4 grados Celsius y se pasa directamente al paciente, entonces eso hace que se transfunda más rápido. Y una de las ventajas más importantes es cuando si alguno de ustedes ha estado después de un protocolo de transfusión masiva, están las bolsas plásticas tiradas en sala de operaciones o en el cuarto de cuidados intensivos y hay cientos de bolsas en el suelo. Todas esas bolsas, recuerden que tienen citrato, recuerden que tienen preservantes, que tienen cristaloide, y eso se agrega al tener tantas unidades, es un montón de líquido innecesario para los pacientes, y cuando uno está de verdad enfermo hay una relación directa entre la posibilidad de morirse y el balance positivo de líquidos. Esto es un forest plot de diferentes estudios, un metaanálisis de diferentes estudios comparando sangre total contra la terapia constitucional. Esto es en trauma civil y todos estos son estudios observacionales. Entonces, esto no establece causalidad, pero sugieren un beneficio en la sobrevida con sangre total. Lo mismo ahí en estas curvas de Kaplan-Meier, las curvas de sobrevivencia, conforme pasan las horas después del trauma, se ve que la posibilidad de sobrevivir es mayor si uno agrega sangre total, 1 o 2 unidades al principio de la activación del protocolo de transfusión masiva comparado a solo terapia constitucional. Y todo esto se ha pasado también y se está empezando a pasar a obstetricia. Esto es de justamente aquí en Texas también, en la Universidad de Texas en San Antonio, en donde tienen algunos protocolos usando sangre total, en donde aparentemente también promete. Hay estudios randomizados predominantemente en trauma ahorita, pero todavía los resultados no están. El otro tema es el tema del ácido tranexámico. El ácido tranexámico, y esto es otra manera de cómo las cosas fuera del embarazo tienden a exportarse al embarazo y a veces no necesariamente funcionan. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, correcto. Cuando uno está sangrando, la idea es recibir ácido tranexámico, bloquea la fibrinolisis y los coágulos no se lisan y entonces la gente sangra menos. Estos son los dos estudios más grandes en trauma, el CRASH 2 y el CRASH 3, publicados en Lancet, en donde demostraron que si uno da ácido tranexámico y está sangrando después de trauma, en el CRASH 2, o después de trauma craneoencefálico en el CRASH 3, la gente se muere menos. Y después de esto, una gran cantidad de estudios en diferentes campos, en cirugía vascular, en cirugía de trasplante, cirugía de corazón, ortopedia, ginecología, en donde si uno da ácido tranexámico antes de la cirugía, la gente sangra menos.
Y esto se empezó a usar muchísimo en obstetricia también en ausencia de datos. Después vinieron los estudios para ácido tranexámico durante el embarazo. Este es el primero, esto es del el grupo de Francia. Hicieron un estudio en pacientes después de un parto vaginal, recibieron ácido tranexámico para ver si disminuía el riesgo de sangrado vaginal, de hemorragia posparto, y no sirvió. Después, el mismo grupo hizo un estudio específicamente en cesárea, mujeres que tenían una cesárea, se clampea el cordón y reciben 1 gramo de ácido tranexámico. Si uno lee el estudio, eso es una de las cosas que es importante. Hay mucha gente que abre un estudio, lo lee y solo ve la conclusión, y de lo que dice la conclusión lo recita como una lora. Y no siempre es así, hay que leer y hay que entender el estudio. Este estudio dice que en realidad sí funciona, pero si uno ve la diferencia que encontraron fue una diferencia de 100 mililitros de sangre em, a favor de ácido tranexámico. O sea que si usted le da ácido tranexámico a cientos de miles de mujeres, después de la cesárea, a fin de cuentas va a tener una ganancia de que sangraron 100 mililitros menos, lo cual clínicamente no tiene ninguna importancia. Este estudio no tenía el tamaño de pacientes, la muestra suficientemente grande para ver outcomes más importantes como transfusión. Y después este estudio me tomó como 5 años de mi vida, no sirvió, pero bueno, a veces cuando las cosas no sirven, uno está demostrando que no funciona. Esto lo publicamos en el New England Journal of Medicine hace unos años, en donde en más de 20 centros académicos en Estados Unidos randomizamos 11,000 pacientes a recibir ácido tranexámico versus placebo. Y el outcome primario, que fue transfusión de glóbulos rojos empacados o productos de sangre, no hubo ninguna diferencia. Ni hubo ninguna diferencia en la necesidad de reoperar, no hubo ninguna diferencia en la necesidad de radiología intervencionista para parar sangrados. Así es que no hay evidencia para usar ácido tranexámico en obstetricia para prevenir el sangrado. Ahora, para tratar el sangrado, si una mujer ya tiene sangrado, si uno lo da dentro de las primeras 3 horas, aparentemente sí funciona. Ahí está el Woman Trial, es un estudio publicado en Lancet hace ya como 8 años, en donde una vez ya sangrando, el ácido tranexámico llevó a menos muerte por hemorragia y menos necesidad de laparotomías por hemorragia. Pero siempre hay que ver las cosas con un grano de sal, como dicen. Este es un estudio que fue hecho en una gran cantidad de países con limitaciones muy serias, países muy subdesarrollados, y el beneficio del ácido tranexámico en centros en donde haya más opciones terapéuticas probablemente no existe, pero la recomendación hoy por hoy es usarlo en gente que ya tiene sangrado establecido. La otra cosa, el tercero de los puntos, es una historia similar. El uso de concentrados de fibrinógeno, estoy seguro que en Costa Rica hay, son muy caros, más o menos 1 gramo de fibrinógeno vale como $1,000. Es una manera, esto no está en el banco de sangre, está en farmacia, entonces uno pide 1 gramo de fibrinógeno y le mandan el fibrinógeno, se reconstituye y se inyecta en el paciente. Entonces, suena muy beneficioso porque no hay que esperarse que el crioprecipitado esté congelado y uno nada más da el fibrinógeno rápidamente. A pesar de que suena muy bien, estudios en trauma no han demostrado ninguna diferencia comparado a crioprecipitado. Hay una pequeña diferencia, pero es predominantemente porque el crioprecipitado llega muy tarde. En cirugía cardíaca, comparado a crioprecipitado, no hay diferencia. Y en obstetricia se han hecho 3 estudios randomizados dando concentrados de fibrinógeno en mujeres que tienen sangrado posparto y no funcionó. Entonces, por ahora no hay ninguna evidencia para utilizarlo. Esos son los 3 estudios. Tal vez una de las cosas que vale la pena nombrar es la razón por la que no funcionó es porque el fibrinógeno aquí lo estaban dando en los 3 estudios muy temprano en la hemorragia posparto. Y hay una razón, cuando uno diseña un estudio, una de las cosas que uno tiene en la cabeza es, quiero tratar de hacer el estudio lo más rápido posible, porque hay un montón de plata que le están dando a uno para hacer la investigación, y entonces uno a veces relaja los criterios de inclusión para poder reclutar pacientes más rápido. Y eso es lo que hicieron en estos 3 estudios. Si uno se espera a que sean sangrados más severos, que son menos comunes, va a durar más tiempo haciendo el estudio, va a reclutar menos pacientes, pero esas son las pacientes que probablemente van a tener un beneficio de fibrinógeno o de sangre total. Y luego el último de los 4 puntos es el uso de
diferentes productos, diferentes aparatos que le ofrecen a uno, sobre todo con el desarrollo de la ingeniería biomédica, etcétera. Ahí estoy seguro que María Fernanda, sobre todo en radiología intervencionista, llegan 1000 personas y 1000 compañías a ofrecer diferentes catéteres, diferentes cosas para embolizar, etcétera. Obstetricia no es la excepción. Si hay, yo sé que Judy está por ahí, mi papá anda por ahí, así es que los que hacen obstetricia, están familiarizados con obstetricia, una de las cosas que hace cuando la gente está sangrando es puede usar uno de estos dos aparatos. El que está a la izquierda, que se llama un balón de Bacri, yo sé que en Costa Rica hay, la gente lo usa. Se mete en el útero, se infla y lo que hace es comprime las paredes del útero para evitar el sangrado. Y se lo venden a uno como si fuera la divina torta que va a salvar las vidas, y eso no es cierto. Los estudios randomizados no han demostrado que el balón de Bacri sirva, que tenga ningún beneficio. Y una de las cosas más importantes, hay 2 estudios randomizados en África, en países subdesarrollados, en donde la Organización Mundial de la Salud no recomienda que lo use uno si no tiene acceso inmediato al banco de sangre o si no tiene acceso inmediato a una sala de operaciones, porque lo único que hace es que retrasa el tratamiento definitivo, que muchas veces es una histerectomía o una laparotomía. Del otro lado hay un aparato nuevo que se llama Jaira, que es totalmente lo opuesto. Se mete en el útero y no lo infla, sino que más bien genera succión y hace que el útero se comprima. Tampoco hay evidencia de que sea, no hay estudios randomizados comparado con manejo común. Ya casi terminando, este es otro de los productos que le ofrecen a uno también, que se llama el Riboa. Estoy seguro si hay alguien de trauma por ahí, yo sé que en Costa Rica también hay y lo han usado. El Riboa es un aparato que nada más se mete en la ingle, en la arteria femoral, por la técnica de Seldinger, se mete por la arteria femoral, se avanza. El catéter tiene una serie de lineecitas en donde le dice a uno cuánto avanzarlos. Puede ser tan profundo que uno se puede ir hasta arriba para infla un balón, como un catéter de Swan-Ganz, se infla el balón y entonces obstruye la aorta a nivel torácico, entonces sirve para sangrados torácicos. Si uno no lo avanza muy profundo, puede inflarlo en la aorta abdominal alta o en la aorta abdominal baja, dependiendo del tipo de sangrado que tenga. No hay evidencia de que disminuya los outcomes, y de hecho en trauma el único estudio randomizado es este que está aquí, que se publicó en JAMA el año pasado en Inglaterra, y demostró que la gente se muere más si uno le aplica un Riboa, precisamente por lo mismo, porque en emergencias duran mucho tiempo colocándolo y viendo a ver si funciona o no funciona, retrasando la terapia final, que era ir a la sala de operaciones, etcétera. En obstetricia hay alguna gente que usa o que llegan a ofrecernos Riboa, pero nosotros no lo usamos. Y ya para terminar, esto es, nada más tengo 2 diapositivas, que es tal vez para mí lo más importante de esto. Cuando todo el mundo se estaba muriendo de COVID, hubo, sobre todo el primer año, los primeros 2 años, hubo un montón yo pienso que un montón de gente se murió innecesariamente por tratar de buscar y decir que había que ventilar a la gente diferente, que había que darle, no extubarlos, no hacer una traqueostomía, no hacer esto, no hacer el otro, cuando a fin de cuentas todo volvió a la esencia. La manera en que se manejaba cualquier insuficiencia respiratoria es igual que en COVID. Era el mismo volumen tidal, el mismo PIP, etc. Y este estudio, que fue estoy seguro que la mayoría de la gente está familiarizada, el Recovery Trial, que se hizo en Inglaterra durante COVID, usando las cosas más básicas del mundo, como un poco de esteroides en gente que tiene síndrome de distrés respiratorio del adulto, demostró una disminución en la mortalidad. Pero lo más importante es las 2 oraciones al final de esta diapositiva. Si la ley dice que las mujeres embarazadas fueron incluidas. Y esto es una súper excepción para lo que siempre ha sido. Siempre en los estudios grandes clínicos que cambian la manera en que se practica medicina, las mujeres embarazadas son excluidas. Y es muy fácil entender si uno ha diseñado estudios. ¿Por qué? Porque qué pereza tener que lidiar con la FDA, y qué pereza tener que lidiar con el IRB del hospital de uno, en donde las mujeres embarazadas siempre ha sido, vamos a protegerlas de esta nueva intervención. Eso se llama protección por exclusión. Eso es un artículo que escribió un muy amigo mío que está ahorita en Ohio State, en donde dice justamente eso: vamos a proteger a las mujeres embarazadas y las vamos a excluir de todos los estudios, y es completamente lo opuesto.
el daño que se le está haciendo a las mujeres embarazadas, excluyéndolas de todos los estudios, ya sea estudios de ventilación mecánica, de antibióticos. Por ahí vi al doctor Vega de reumatología, el uso de agentes biológicos, etcétera. Eso es un daño seriosísimo. La gente lo está entendiendo y las mujeres embarazadas deben de ser incluidas en el research clínico. ¿Okay? Y eso es todo lo que tengo y la verdad es que mil gracias y qué orgullo haber pasado un rato con ustedes. Bueno, en realidad después de haber oído dos conferencias excelentes, vamos a seguir ahora con el doctor Rafael Jiménez. Vamos a irnos a la evolución de lo que ha pasado con el microscopio, con los hallazgos patológicos, con los diagnósticos y cuál es el futuro, comenzando desde ya, aunado a la inteligencia, por ejemplo, artificial. Si sabemos sacarle provecho a la inteligencia artificial, eso nos va a ayudar muchísimo en el mejor manejo de nuestros enfermos, en el mejor ejercicio de la medicina. Sin más preámbulo, vamos a dejar que el doctor Rafael Jiménez realmente nos ilustre. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias primero que todo a la academia por esta invitación que para mí también es un gran privilegio y un gran honor poder estar hablando a los miembros de la academia y al doctor Gadea por esas palabras introductorias tan bonitas. Y sí, lo que quiero hoy hablar es sobre tratar de darles una idea de lo que estamos viviendo en estos momentos en patología, porque creo que estamos ante un cambio bastante radical de la manera en que siempre hemos hecho las cosas y que puede tener, eh, puede impactar en el futuro cómo vamos a relacionarnos con todos nosotros, los médicos, patólogos y médicos clínicos, con el diagnóstico patológico. ¿Qué es exactamente la patología digital? Bueno, es básicamente esta tecnología que transforma las muestras de tejido que típicamente por décadas, casi siglos, hemos preparado en láminas de vidrio, las transforma en imágenes digitales a través de un proceso de escaneo de alta resolución. Y aquí tengo un ejemplo de un caso que hice ayer. Es una biopsia de mama. Un paciente tiene un carcinoma ductal infiltrante. Como fue escaneada a alta resolución, puedo ver los núcleos, puedo ver las características celulares, puedo hacer anotaciones de hallazgos que me parezcan importantes. Puedo medir estructuras y en este caso el tumor. Y además puedo comparar dos láminas, una con una tinción especial y el HE original, y puedo valorarlas al mismo tiempo, una al lado de la otra. Entonces, además de eso, nos facilita de sobremanera compartir casos con nuestros colegas patólogos, perdón, eh, em, pedirles opiniones en casos que son difíciles. Nos facilita el reporte, la preparación del reporte patológico, que es el producto final del proceso de diagnóstico patológico. Nos facilita mucho el aspecto de archivo. Ya no tenemos que archivar toneladas de láminas de vidrio que se acumulan en bodegas, en muchas instituciones. Y, por supuesto, tienen un papel muy valioso en la educación y en la investigación. Sin embargo, no es una tecnología fácil de implementar. Como ustedes se imaginarán, requiere de tecnología avanzada, mucha de la cual no es particularmente barata. Posiblemente los más caros son estos escáneres de alto rendimiento que pueden escanear aproximadamente 60 a 70 laminillas por hora para poder mantener un flujo constante de escaneo. Ocupamos monitores de alta resolución que no son tan caros, pero ya cuando estos monitores se convierten, dejan de ser
un equipo de oficina y se convierte en un equipo médico, entonces requieren de una serie de regulaciones y de validaciones, lo cual encarece, por supuesto. Requerimos de redes de conexión poderosas que permitan la transferencia de grandes cantidades de datos desde los servidores donde estas imágenes están archivadas a las pantallas de los patólogos y viceversa. Y ocupamos sistemas de gestión de imágenes, un software que nos permita acceder a estas imágenes, catalogarlas, anotarlas como hice al principio, etcétera. Estos softwares no son baratos, requieren licencias y en un departamento de patología grande pues requeriría múltiples licencias para que todos los patólogos y todo el personal pueda acceder. Pero tal vez lo más, el factor que obstruye más la implementación de la patología digital es el almacenamiento de datos. Cada slide que se escanea requiere aproximadamente 1.5 gigabytes por slide de datos. Por lo tanto, si ustedes se imaginan un hospital como el Hospital México, que tiene 45,000 casos al año y que uno de esos casos tiene en promedio 2.5 laminillas, estamos hablando de que ocuparíamos almacenar más o menos 140 terabytes de información por año. En un laboratorio más grande como el de la Clínica Mayo, estamos ya en los rangos de petabytes, que son rangos de los que yo ni siquiera sabía que existían. Así que se imaginarán la gran cantidad de datos que es necesario almacenar. Además de esto, no podemos solo almacenar los datos crudos, hay que pensar en redundancias porque los datos, como son datos médicos, tienen que ser posible que se recuperen en caso de desastre y tienen que tener un soporte técnico 24 horas al día, etcétera. De tal manera que no es ciertamente un proceso fácil y ni barato, por supuesto. Los costos de implementación de un programa de patología digital son bastante significativos, dependiendo del tipo de escáner que se vaya a ocupar. Estamos hablando de hasta posiblemente $300,000 por escáner. El almacenamiento es de aproximadamente 0.35 centavos por gigabyte. Pantallas de alta resolución que, como mencioné, son más caras que las del mercado común. Licencias, mantenimiento y, por supuesto, se ocupa personal para manejar todo esto. Aparte de todo eso, contrario a lo que ocurre en otras áreas como en radiología, la patología digital no ahorra pasos en el proceso patológico. Por ejemplo, en la radiología tradicional estaba el gran paso de desarrollar las placas, que eran las que se iban eventualmente a entregar al médico radiólogo para su diagnóstico. Con la radiología digital este proceso se ha eliminado, lo cual ha habido una reducción neta en los pasos del flujo de trabajo. En patología, desgraciadamente, no ocurre lo mismo, porque siempre tenemos que hacer la misma lámina que normalmente se le entrega al patólogo, pero ahora tenemos que escanear esa lámina. Entonces, estamos más bien agregando un paso con todos los costos que este paso implica y con todo el tiempo agregado que este paso implica. De tal manera que también es una tecnología que, de adoptarse, los laboratorios tienen que estar preparados para aceptar que va a haber un nuevo paso en el proceso de diagnóstico. Entonces, ¿por qué elegir patología digital? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, las podemos resumir en 4. Lo primero, y vamos a hablar de ellas en forma detallada. La primera es que nos libera de los flujos de trabajo manuales.
Segundo, optimiza el proceso digital y permite la innovación y la introducción de nuevas tecnologías que pueden ayudar en el diagnóstico, de las cuales posiblemente la más importante es la inteligencia artificial. De hecho, la patología digital es un requerimiento para poder instalar o implementar cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Y tal vez lo más importante es que convierte los datos que están encarcelados en una lámina de vidrio y los convierte en datos líquidos que pueden ser accesados por todo el mundo, no solo por patólogos con un microscopio, sino por todo el mundo, y potenciando entonces la integración con datos que generan otras disciplinas en busca de diagnósticos, pronósticos y tratamientos individualizados, que eso es realmente lo que queremos para nuestros pacientes. ¿Qué quiero decir? Que nos libera de los flujos de trabajo. Bueno, tradicionalmente los flujos de trabajo de patología son dependientes de dónde pone uno una bandeja de láminas. Si una bandeja está en este lugar, significa cierta cosa. Si se mueve al otro lado, implica que otra cosa va a suceder dentro del flujo de trabajo. Como se imaginarán, este es un proceso altamente manual, que está expuesto a errores de colocar en sitios equivocados, que está expuesto a que se pierdan láminas y que ciertamente no es un modo eficiente de manejar la gran cantidad de casos que manejan los laboratorios de patología grandes. Cuando hablamos de patología digital, entonces toda la documentación es escaneada y está disponible junto con las imágenes de las láminas, y va a ser listas digitales como esta que está aquí, la que va a definir la carga de trabajo. El patólogo entonces puede accesar esos casos, puede ordenar tinciones o pruebas adicionales desde su computadora dentro del mismo ambiente del software que utiliza para reportar, y puede incluso compartir casos con colegas, etc. Y otra ventaja también, o desventaja, algunos pensarán, es que obviamente el personal no requiere entonces estar necesariamente físicamente presente en la organización, sino que puede trabajar a distancia. ¿Se traduce esto en mejorías en el tiempo de respuesta? Sí, aunque son modestos, pero esto es, por ejemplo, desde que nosotros instauramos el proceso de firmado digital, ha habido en biopsias gastrointestinales, ha habido una disminución del tiempo de respuesta de aproximadamente 4 horas en las biopsias, lo que permite que las biopsias salgan más temprano, que se permita ordenar tinciones más temprano, y que los clínicos puedan programar citas de seguimiento para estos pacientes días después del proceso de la biopsia. Como un ejemplo, también mencioné la posibilidad de que la patología digital provea la oportunidad de mejorar el proceso diagnóstico basado en soluciones digitales. Este es un ejemplo de un corte, en este caso de una próstata, que no está teñida con ninguna tinción, es un corte sin teñir, y que es escaneada en uno de estos escáneres, y el proceso de escaneo puede teñir digitalmente el tejido, dando como resultado una imagen que es prácticamente idéntica a la imagen de una tinción común y corriente. Entonces, a esto es a lo que me refiero con que abre la oportunidad de nuevas soluciones diagnósticas que que solo son posibles con un material digital con el cual trabajar. Perdón. Pero por supuesto, la consecuencia más evidente del uso de patología digital es la implementación de la inteligencia artificial. ¿Por qué sería
positivo poder accesar inteligencia artificial en patología? Bueno, primero que todo, hay una escasez real de patólogos en muchas partes del mundo. Vean ustedes que comparadas con otras especialidades, cada vez hay menos patólogos y estos cada vez se les requiere de más trabajo. Tienen que diagnosticar más entidades que se describen todos los días y dentro de cada esas entidades hay una lista cada vez creciente de criterios que tienen que ser incluidos en el reporte patológico. Y con la apertura de la patología molecular, también es ahora necesario incorporar esos hallazgos moleculares dentro del reporte de patología. Además de eso, como en muchas otras especialidades, mucho de lo que hacemos es repetitivo, es tedioso y es relativamente simple. Y un proceso de automatización de estos procesos nos puede ayudar significativamente a mejorar nuestra vida profesional. Y además, pues no es desconocido para nadie que existe cierta variabilidad interobservador y que el diagnóstico patológico, como todo otro tipo de diagnóstico, está sujeto a errores y potencialmente la inteligencia artificial podría ayudar en disminuir este índice de errores. Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Puede agilizar los flujos de trabajo, por ejemplo, puede tamizar los casos y priorizar aquellos que son positivos o que son sospechosos para que sean los primeros que yo vea en la mañana. Y me puede dirigir específicamente al lugar en el slide donde está el hallazgo sospechoso. Está ya bastante bien demostrado que puede determinar la presencia o la ausencia de cáncer y está siendo bastante eficiente en ir más allá de diagnosticar el cáncer, sino también puede gradarlo, puede estimar el estadiaje, etc. Puede hacer cosas, como dije, que no nos gusta hacer, que no somos muy buenos haciendo o que toman demasiado tiempo. Por ejemplo, detectar metástasis en ganglios linfáticos, cuantificar. Usualmente los patólogos no nos gusta mucho cuantificar, pero es una tarea bastante sencilla para la inteligencia artificial y especialmente ayuda en la elaboración de informes, pruebas, reportes sinópticos que ahora son mandatorios, resúmenes, etc. Y muy posiblemente puede hacer cosas que no podamos hacer, que nunca vamos a poder hacer, como predecir la expresión de marcadores a partir de la morfología o inclusive el estado mutacional en un tumor a partir de una laminilla teñida con hematocilina y eosina. Este es el único test en este momento que tenemos clínicamente en vivo en la Clínica Mayo, que es la cuantificación de Ki-67. El algoritmo detecta las células tumorales y detecta cuáles de ellas son positivas por el marcador. Pero existen toda una serie de aplicaciones que ya han estado bastante estudiadas, desde el análisis de biopsias médicas, por ejemplo, en hígado y en riñón, hasta detección de tumores, en este caso un algoritmo especializado en detectar carcinoma in situ de la mama y en este caso carcinoma de próstata, que es una de las áreas donde hay algoritmos más poderosos e inclusive recientemente uno de ellos fue aprobado por la FDA para su uso clínico. Como dije, también pueden predecir la composición molecular de un tumor basados exclusivamente en la imagen HE. En este estudio, por ejemplo, en 5,000 pacientes con cáncer de mama, el algoritmo logró predecir el estatus del receptor de estrógeno y progesterona exclusivamente basándose en la imagen del HE, con un valor predictivo positivo del 98%. Pero como dije, tal vez lo más importante es que la inteligencia o la patología digital hace los datos disponibles
para que sean accesados desde cualquier punto de vista. Hoy en día nuestros datos están en silos, aislados casi que por especialidad y muchas veces por institución. Y patología no es la excepción. Si ustedes van a la oficina de cualquiera de sus colegas patólogos, posiblemente vean algo así. Y aparte de un desorden ordenado, esto lo que demuestra es una gran cantidad de datos que están ahí metidos en esas bandejas y que no pueden ser accesados por nadie más que él. Así que la patología digital permite transformar esos datos en datos que llamamos FAIR, que serían encontrables, accesibles, interoperables y reusables, y que son estos datos los que, integrados con los datos de otras disciplinas, pueden generar plataformas como esta, donde todos los datos desde la patología, desde el paciente, datos de laboratorio, los datos clínicos, generados en diferentes puntos de contacto del paciente, pueden ser integrados en una sola solución que puede predecir la sobrevida de este paciente por la enfermedad que tiene o la mejor probabilidad de que responda a ciertos tratamientos, etc. Y finalmente, en el último minuto, nada más quiero mostrarles lo que ha sido nuestro viaje por la patología digital en la Clínica Mayo. Empezamos a hablar de esto más o menos en el 2020, en plena pandemia, y logramos llegar al punto donde el 100% de nuestras láminas, ya sean internas o las que se nos envían por consulta, son escaneadas, y estamos llegando ya a un 75% de firmado totalmente digital. Esperamos en el 2026 ya tener 1 o 2 algoritmos más clínicos funcionantes y pensamos lanzar una plataforma de patología digital para uso exclusivo para investigación. Este es nuestro laboratorio de escaneo, el cual está escaneando aproximadamente 150,000 láminas por mes en estos últimos 2 años. Y estamos generando increíblemente aproximadamente 1 petabyte de datos cada 3 meses con el escaneo de todas estas láminas. Es realmente impresionante. Y como dije, hemos logrado que los patólogos poco a poco vayan adoptando el firmado digital de las biopsias y hoy en día estamos ya a casi un 75%. Bien, en resumen, la digitalización es un paso necesario en la implementación de la inteligencia artificial en patología. Es costoso, pero existen formas de mitigar esos costos. Los modelos de inteligencia artificial tienen un gran potencial, como vimos, de los cuales el principal es la posibilidad de integrar los datos de patología con los datos clínicos, moleculares, radiológicos, de sobrevida, etcétera, con el propósito de llegar a un tratamiento y un diagnóstico personalizado del paciente. Y nada más quiero terminar con esto, que creo que estamos viviendo en este momento uno de los paradigmas, de cambios de paradigmas en patología, de los cuales han habido 5 en la historia. El primero fue la autopsia clínica por Rokitansky, la patología celular, gracias a Virchow, la implementación de la patología quirúrgica y la biopsia por congelación, la inmunistoquímica, que apareció no hace tanto, en los 80s, la patología molecular y, si Dios quiere, o si el futuro es como creemos, la patología digital y la inteligencia artificial. Y quiero terminar con esta frase que dice, que no es mía, pero que realmente creo que es absolutamente cierta. Creo que la inteligencia artificial no va a suplantar a los patólogos, pero los patólogos que usan inteligencia artificial posiblemente suplantarán a aquellos que no la utilicen. Y con eso les agradezco mucho la atención.